Hasta ahora con el if-else vimos que solamente podíamos abrir dos caminos en cada caso. O sea que podíamos como chequear una única condición y en base a eso tomar una decisión. Sin embargo, en muchos casos vamos a querer validar varias opciones, es decir, probar una cosa, si no otra, y si no, tal otra cosa. Entonces, para eso JavaScript nos da una herramienta que se llama else if, y simplemente es anidar un camino más entre el if inicial y el else final. La forma en que escribimos eso es, por ejemplo, if condición, esto lo ponemos así, acá ponemos el código que va a ocurrir si esta condición es true. Luego, la forma de ponerlo es, ponemos else if y volvemos a abrir una condición, acá una segunda condición, acá va un nuevo código que se va a ejecutar y finalmente, si ninguna de esas dos condiciones es verdad, se va a ejecutar el else, o sea, en todos los demás casos se va a ejecutar este código que está acá adentro. O sea, básicamente va a chequear la condición, esto va a ser condición 1, el código se ejecuta, else if, si no, condición 2, o sea, si esta condición es verdad, si esto se deriva en true, si esto fuera true, ejecuta esto que está acá. De lo contrario, va a chequear esta condición. Si esta condición se transforma en true, si esto da true, va a ejecutar el código que está acá. Y por el contrario, si da false, va a seguir y va a ejecutar lo que queda en el else. O sea, esto básicamente sería, si esto es verdad, ejecuta esto. Si no, prueba esta condición y si no, hace esto otro. O sea, el else es como el resultado final si ninguna de las condiciones previas fue verdadera. Acá, volviendo al tema de la edad, podríamos, por ejemplo, reformular y decir, bueno, en nuestro bar, imaginemos que estamos en Estados Unidos. Podemos decirle, si la persona tiene 18, puede entrar al bar, pero no puede tomar. Entonces, por ejemplo, acá lo que podríamos decir es, si edad es, por ejemplo, menor a 18, le decimos, por ejemplo, alert, no puede pasar al bar. ¿Qué pasa? Si es mayor a 18, nosotros le podemos decir, bueno, ok, pero si edad es menor a 21, ¿sí? Es decir que pasó esta condición, o sea que la persona primero chequeó, ¿es menor a 18? No. O sea, por ejemplo, acá la persona nos responde 20. Si la persona nos responde 20, ¿qué pasa? ¿20 es menor a 18? No, falso. O sea que 20 es mayor a 18, pues si no es menor, es mayor. Entonces, como pasó, ya sabemos que la persona tiene más de 18. Ahí podríamos chequear si la persona es menor a 21, ¿sí? Es decir, si está entre 18 y 21. En ese caso le podemos decir, por ejemplo, alert, eh, puede pasar, pero no tomar. Entonces, en el caso de que tenga menos de 21, pero en más de 18, va a quedar encerrado como en esta condición y el código que se va a ejecutar va a ser este. De lo contrario, si es mayor a 21, vamos a decirle alert, puede pasar y tomar. Genial. Entonces, vamos a chequear esto. Vamos a guardarlo. Vamos a ejecutar nuestro var. ¿Qué edad tiene? Si tenemos 17, por ejemplo, dice no puede pasar al var, termina. Si recargamos y tenemos, por ejemplo, 19, nos dice puede pasar pero no tomar. Y ahora, si tenemos, por ejemplo, 22, dice puede pasar y tomar. Vamos a rever esto una vez más paso a paso. Por ejemplo, si la persona dice 17, ¿sí? Acá respondió un 17, ¿cómo se ejecutaría esto? Dice edad. ¿Qué vale edad? Vale 17. Edad vale 17, entonces 17 es menor a 18. Esto es verdad, es true. Entonces, si esto es true, ven que se pinta solo esto, toma el primer camino. De lo contrario, vamos a ver qué pasa si la persona dice, por ejemplo, 19. ¿Qué pasa? Acá sería 19. 19 es menor a 18, esto es falso, ¿sí? 19 es mayor.
Entonces, como esto es falso, esto se saltea. Ahora sí acá, else if, edad, ¿qué valor tiene? 19. 19 es menor a 21, esto es verdad. Entonces, esto se transforma en true, true, y el camino que se toma es este. Y una vez que se tomó un camino, recuerden, todos los demás se ignoran, ¿sí? Ahí termina este bloque lógico. Esto, if, else, esto es un bloque lógico que se ejecuta en conjunto, donde se toma solo un camino. Entonces, vemos que si tiene 19, el primero se saltea, el segundo se activa, y como se activó el segundo, ya está, terminó ahí este bloque entero. Al else ni siquiera se llega. Entonces veamos qué pasaría si la persona tiene, por ejemplo, vamos a ver, tiene 25. Entonces, o 125, para el caso. Viene un gran anciano sabio. 125. ¿Es menor a 18? No. Esto es falsísimo. Falso. False. Esto se desactiva. Edad. ¿Qué hay en edad? 125. 125 es menor a 21. Esto también es falso. False. Entonces, esto se desactiva y llega el else. Y como ninguna de las condiciones previas fue verdad, se ejecuta el else. Entonces vemos que este else if nos permite agregar caminos y es, digamos, le da muchísima más utilidad al código. Veamos, por ejemplo, otro caso donde se podría usar. Estamos en plena epidemia de COVID-19, por ejemplo, o mejor dicho, recién está empezando la epidemia de COVID-19 y solo hay ciertas áreas que nos preocupan. Entonces, por ejemplo, estamos en un aeropuerto y queremos evaluar si las personas vienen de Asia o de Europa para chequearlas y hacerles un chequeo especial. Entonces podríamos decir let, ¿cómo se decía? Proveniencia, no, procedencia, eso es. Procedencia igual prompt, podríamos decirle de qué país procede. Y ahora podríamos chequear. Entonces podríamos decir if procedencia es igual a Asia, podríamos decirle option alert, pase por aquí, que vamos a hacerle un chequeo. Si no, decimos else if, chequeamos también si la procedencia, en caso de no ser de Asia, vemos, ¿es de Europa, por ejemplo? Europa. Y le decimos, también pase por aquí, le vamos a hacer un chequeo, es decir, repetimos lo mismo que en el caso de Asia. Y en cualquier otro caso, ¿sí? Si no vienen ni de Europa ni de Asia, le decimos alert, simplemente bienvenido o a, y le damos la bienvenida al país. Entonces vemos que el if-else y el if-else-if y todas estas estructuras, primero, obviamente esto no lo habíamos mencionado, pero digamos, era algo que era lógico, se pueden usar no solo con números, sino sobre todo con strings o con cualquier tipo de comparación lógica, ¿sí? Entonces acá estamos viendo cómo nos sirve para chequear el origen de un país y en ese caso también abrimos bifurcaciones. Vamos a ver cómo se vería en este caso. Lo pegamos. Bien, y vemos que acá se vuelven a abrir caminos. Procedencia Asia, si es verdad, le hacemos un chequeo. Si no, chequea si la procedencia es Europa y si es verdad, hacemos un chequeo. Y si no, dice bienvenidos. Y acá lo interesante para ver es que en realidad, si como lo podemos inferir a partir del gráfico, el else if no es un comando genuino, digamos, de JavaScript, no es un statement genuino, sino que en realidad es simplemente enganchar un else con un if. ¿Sí? Esto es lo mismo que ya vimos antes. Acá lo vemos claramente en el diagrama de flujos, que no hay tal cosa como un else if, sino que simplemente estamos como anidando else's y ifs. Entonces, en caso de que sea false, el else, ahí lo que hace es abrir un nuevo if. O sea que en realidad, simplemente esto de escribir el else if es una abreviatura o un mecanismo que usamos, pero de fondo a fondo, lo que está pasando en JavaScript es simplemente un chequeo de if o else.
Entonces acá lo podemos ver. De todas formas, digamos, quédense con que se escribe else if y lo hacemos igual, pero vemos que en realidad esto es una conjunción de if y de else.